tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Hablemos de Fútbol, el canal que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para platicar otra vez del draft 2018 de la NFL, pero ya por última ocasión, por lo menos en este formato de división por división, ya que hemos platicado oficialmente de los 28 equipos de la NFL, nos faltan 4 ya nada más, nos faltan los del oeste de la NFC, así que es momento de analizar lo que hizo esta división en el draft de la NFL. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto. Hoy bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. Pues hora de redondear este muy profundo y detallado análisis del NFL Draft. Han sido varias semanas, lo cerramos creo que con broche de oro, eso esperamos. Y pues bueno, síganos dejando sus comentarios en la casilla, qué nos faltó decir, qué no nos faltó decir, qué les gustó, qué no. Ya saben que esto es un foro abierto, ¿no? Y Hablemos de Fútbol es su espacio. Sí, así es, sobre todo con una división que también fue muy interesante en lo que pasó todo ese fin de semana de la última semana de abril. En los controles operativos, como siempre, está mi amigo de Gallardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Jesús, Rudy. Gracias por hacer este análisis, como siempre. Sí, así es, ya listos. Arrancamos entonces de una vez ya con Arizona, con los Cardinals, que tomaron con el pick número 10 a Josh Rosen, el quarterback de UCLA. Después en la segunda ronda se hicieron de Christian Kirk, el receptor de la Universidad de Texas A&M. Tercera ronda Mason Cole, el centro de Michigan. Cuarta ronda Chase Edmonds, el running back de Fordham. Sexta ronda Christian Campbell, defensive back de Penn State. Y para cerrar en la séptima ronda tomaron a Corey Cunningham, el tackle de Cincinnati. Obviamente aquí los reflectores se los lleva la posición de quarterback, su primer pick de este draft. A mí me gustó muchísimo el pick de Arizona. Me gustó muchísimo. ¿Cuál de todos? Que estaban específicamente okay. El primer pick, porque sí el draft creo que fue bueno, el de Arizona. Estaban en la posición número 15 originalmente en la primera ronda. Saltan del 15 al 10 haciendo un cambio con los Oakland Raiders para saltarse a los Miami Dolphins con el pick número 11 y asegurar a Josh Rosen, pagando solamente una tercera ronda y una quinta ronda. Estamos hablando de que tu quarterback franquicia, que hemos platicado aquí de Rosen como un quarterback que tiene la mecánica perfecta, que tiene el potencial muy alto en esta clase de quarterbacks, que te costó solamente el pick número 10, una tercera y una quinta ronda. Me encanta el precio y me encanta también el prospecto. Sí, precio-valor es la mejor adquisición de mariscal de campo en todo el draft. Quizás solamente Lamar Jackson se quedaría un poco detrás, aunque no recuerdo exactamente qué fue lo que pagaron los Baltimore Ravens para subir a la posición número 32, pero menos que esto estoy casi seguro que no fue. Y comparativamente, pues bueno, creo que si hablamos estrictamente de los emparrillados, pues Josh Rosen es un mariscal de campo prototípico en muchos sentidos, menos en el de la cabeza, ¿no? Que es un jugador que le exige a los entrenadores el explicar el porqué de las cosas y no simplemente ser un jugador que obedece. Y ya, a mí me gusta mucho la adquisición. O sea, es un millennial, como decían. Bueno, a mí no me gusta la etiqueta de millennial porque agarras radicales y conservadores y ricos y pobres. Y es una etiqueta que a mí en lo personal no me dice nada, pero sí en los medios se maneja como que es un chico millennial, entonces ya por eso se presupone que es complicado, ¿no? Pues, si a esas vamos, creo que Tom Brady en ciertas cosas podría ser millennial por actitud, o Rodgers sería todo un millennial y dices... Bueno. Sí, ni con Rosen que hasta criticaron que era abiertamente muy fanático de la política, que el medio ambiente se ponía a pelearse con la gente, entonces... Que es una persona que va a comentar lo que tiene en mente, ¿no? Y finalmente son opiniones informadas, pero que obviamente pues, pueden ser temas polémicos y no todos van a gustar. Obviamente a mí no me preocupa que o sea, si realmente estamos preocupados porque un mariscal de campo piense, o sea, ese es el problema, que diga lo que tenga que decir. O sea, ¿no? de eso a los otros posibles defectos que pudiera tener un mariscal de campo, vamos, tercera, quinta, primera ronda y nos llevamos a Josh Rosen, un mariscal de campo contrastado, gran técnica, buen pase profundo, creo que llega a un equipo todavía carente de talento. Me preocupa mucho la línea ofensiva de Arizona, me preocupa porque creo que Sam Bradford va a durar como menos 2 juegos y Josh Rosen tiene un historial de lesiones en el hombro, tiene un tema de conmociones también que creo que con esta línea ofensiva pues bueno, va a estar expuesto, va a estar en riesgo. Pero bueno, podemos hablar también del receptor que le dieron en segunda ronda. Sí, en la línea ofensiva
es talento pobre de alguna manera. Sí, es Justin Pugh, el guardia derecho, sí, que ha decepcionado con su carrera. Es una línea muy mala. Es Andrew Smith, que también lo sacaron de Cincinnati como tackle derecho. Mike Yupati, que venía a menos y se quedó bajando su salario este año. Entonces sí, mejor en juego terrestre que en aéreo Yupati, entonces sí, me preocuparía bastante Sam Bradford primero y después me preocuparía Josh Rosen. Veremos cómo se desarrolla esa pelea de quarterbacks. O sea, es la clase de línea ofensiva que te cuesta 2 mariscales de campo en un juego. Es lo que quería decir al respecto. Y detrás de ellos dos está Mike Glennon, que también no ayuda mucho en la parte de salud. Platiquemos ahora sí de Christian Kirk, que llega en la segunda ronda, un receptor que produce muchas yardas por su cuenta, un receptor completo que te puede jugar por fuera los números, de preferencia que te juegue por el centro del campo, en el slot. Regresa Larry Fitzgerald en su temporada de 35 años, probablemente su última ya en la NFL, y que se complementa bien, creo yo, Larry Fitzgerald, Bryce Butler, Christian Kirk. Y ya veremos qué puede pasar cuando se vea Larry Fitzgerald, pero de momento Kirk me gusta para agregarle cierto ritmo a esa ofensiva junto a David Johnson, ¿no? Que sean como los dos caballitos de batalla en esa ofensiva. Sí, sobre todo para estar atrapando pases en zonas cortas intermedias. Un jugador 5'11", 200 libras de Texas A&M, selección 47 global. Yo sí me pregunto dónde va a jugar en la primera temporada, porque Larry Fitzgerald, pues ahora sí que es dueño, amo y señor de las recepciones slots o en corto. Sí. Podrías mandarlo a las bandas y ver si todavía le dan las piernas o la fuerza para competir ahí, pero por algo lo mandaron adentro para aumentar su eficiencia, ¿no? Pasas un poco más seguros, pero con su inteligencia supiera navegar mejor. Entonces creo que puede haber ahí un choque de complementariedad. No estoy tan seguro de que Christian Kirk pueda jugar de forma eficiente en externo, afuera, pero de todas formas me gusta la selección. Tiene muchísima velocidad, 4.45 en las 40 yardas, corre muy buenas rutas, tiene manos muy seguras. Creo que va a ser una válvula de escape bastante confiable para Josh Rosen. Y pues bueno, le da algo de estilo o velocidad a la ofensiva en cuanto, por ejemplo, dices, bueno, tengo una mala línea ofensiva, pues tengo que sacar el balón rápido, ¿no? Entonces Christian Kirk es más, normalmente sería como el Julian Edelman o el Wes Welker en teoría de esta ofensiva. Sí, Mason Cole, que va a competir por ser titular en el centro de esa línea que ya platicamos. Pero y que mejora lo que hay, pero sí, mejora la posición que era AQ Chipley, el que estaba en esa posición de centro. Sí, creo que puede competir Mason Cole. Pero el roster en general de Arizona creo que le hace falta 2-3 años, ¿no? Porque sigue habiendo un espacio grandísimo al lado de Patrick Peterson. Linebackers siguen con la duda de Jason Reddick. Realmente qué tanto les pudo dar en su temporada de novato. Dion Buchanan, que es un safety convertido en linebacker. Entonces creo que es una defensiva que todavía tiene muchas dudas, y la línea ofensiva sobre todo también es el mismo caso. Sí, está complicado. Warren Sharp en sus strength of schedule o sus fuerzas de calendario, pues cree que Arizona Cardinals va a tener el peor calendario de toda la NFL. Entonces mala línea ofensiva, defensiva que todavía queda de ver en algunos aspectos, mariscal de campo propenso a lesiones o mariscal de campo suplente sin tantas armas. La receta pinta bastante pobre para Arizona. Yo sí creo que ya estamos clarísimamente en proceso de reconstrucción. Sí, así es, por lo menos ya tienen a su quarterback franquicia, que eso se agradece siempre al inicio de una reconstrucción en la NFL. Pasamos entonces con los Rams de Los Ángeles, que tuvieron muchas selecciones del draft, casi todas en las rondas posteriores. Empezó su draft hasta la tercera ronda con Joseph Noteboom, el tackle de TCU. Después tuvieron dos picks de cuarta ronda, Brian Allen, el centro de Michigan State, y John Franklin Myers, el defensive end de Stephen Austin. Tuvieron después 2 picks de quinta ronda, Micah Kaiser, el linebacker de Virginia, y Ogbonia Okoronkwo, el linebacker de Oklahoma. Después tuvieron son muchos 4 picks de sexta ronda, John Kelly corredor, Jamil Denby guardia, Sebastian Joseph tackle defensivo y Trevon Young linebacker externo. Y para cerrar 2 de séptima ronda, Travin Howard, el linebacker safety de TCU, y Justin Lawler, el linebacker de SMU. Empecemos platicando por nombres que no están en esta lista. Porque el draft de los Rams empezó desde hace varios meses, cuando adquirieron a Brandon Cooks, a Marcus Peters y a Aqib Talib, todos a cambio de selecciones de este draft. Brandon Cooks fue primera ronda, Peters y Talib vinieron a cambio de cuartas, quinta ronda. Regalos, o sea, porque son personalidades volátiles muy talentosas, pero que por X o Y razón ya no encajaban en el vestidor. Sí, los tres, son de un impacto inmediato. Brandon Cooks viene a estirar el campo, ese rol que dejó Sammy Watkins como receptor número 1 de esa ofensiva de los Rams, mientras que Marcus Peters y Aqib Talib van a ser cornerbacks titulares en ese esquema defensivo de Wade Phillips. Se les fue al final de cuentas Trumaine Johnson, entonces vienen muy bien esos dos cornerbacks para la defensiva de los Rams. Enfocándonos ahora sí en lo que es el draft de Los Ángeles,
Me gustó por parte de los Rams que ubicaron bien que tenían dos debilidades muy grandes. La línea ofensiva y el pass rush en el costado defensivo. ¿Y qué hicieron? Tomaron a 3 linieros ofensivos y tomaron a 4 pass rushers. O sea, lo que hemos dicho aquí. Avienta chicles y ve cuál te pega en la pared. Deja de creer que tienes todas las respuestas. Acepta que es un proceso muy volátil, muy difícil de predecir. Lanza 3 cosas, 4 cosas a la pared. Ve que se queda pegado. La que se quedó pegada, pues bueno, felicidades, cubriste una posición. Una técnica muy práctica. Los Rams, bueno, un equipo que ya entendió que bajar posiciones en el draft normalmente te va a representar mayores oportunidades y mayores volados, ¿no? Aquí el nombre que a mí me brinca mucho, Ogbonnia Okoronkwo, el linebacker externo de Oklahoma, un jugador muy talentoso, mide 6'2", 253 libras, tomado con la selección 160 global. Los Rams hicieron un cambio con los Broncos para tomarlo en esta quinta ronda. Un gran atleta, el co-defensivo del año en la Big 12, que es una de las conferencias más importantes en la NCAA. Y pues bueno, es una posición en la que están reemplazando jugadores como Robert Quinn y Connor Barwin. Entonces hay una necesidad, hay un talento atlético, hay un precio muy accesible. El único detalle es que estuvo una operación de pie y bueno, tendría que recuperarse bien de ella, pero nada hasta el momento indica que tendría problemas con eso, y creo que se ajusta muy bien a lo que quieren hacer con Wade Phillips como coordinador defensivo de los Rams. Que el año pasado fue, vamos a meterle toda la ofensiva, este año fue casi todo, vamos apostándolo ya al lado defensivo, tanto en agencia libre como en draft. Sí, eso fue lo que le pesó a Ogbonnia al caer en el draft, esa operación en el pie, pero sin duda alguna el talento y producción están ahí. Recordemos que los Rams cambiaron a Robert Quinn en esta agencia libre y tienen una línea defensiva muy buena por el centro. Tienen a Michael Brockers, tienen obviamente a Aaron Donald y al recién adquirido Namu Kongsu. Bueno, eso de que tienen a Aaron Donald, pues ahorita no lo tienen, O sea, no está entrenando y creo que se va a perder otro juego este año, pero bueno. Sí, les hacía falta por afuera, pero por lo menos te puede brindar algo Ogbonnia o las otras 3 selecciones que tuvieron. Y también podemos platicar de lo que te puede brindar John Kelly, ¿no? Que les hacía falta un running back suplente detrás de Todd Gurley, que realmente no se ha lesionado, pero nunca está de más tener varias opciones en la posición de corredor, y que John Kelly puede ser esa opción en la ofensiva de los Rams, ¿verdad? Sí, a mí me decepcionó tanto que cayera John Kelly a esta posición en particular, porque está enterradísimo por lo que te puede ofrecer Todd Gurley, que es uno de los jugadores que menos abandona el campo, un jugador de 5'10", de 5'9", 205 libras, 21 años, tomado en sexta ronda, un jugador que tiene bastante más talento que para haber sido tomado en una sexta ronda, pero pues bueno, finalmente viene a mejorar lo que te podía ofrecer un Malcolm Brown, que es un jugador más, lo que en inglés se dice un jack, ¿no? Just a guy, y es un muy buen jugador rompiendo tacleadas. Se le compara en ese sentido con un Devonta Freeman, que si bien es un jugador un poco más bajito, tienen la misma estatura los dos, pero tienen una fisicalidad en su estilo de juego y agilidad que es muy difícil de encontrar normalmente en la NFL. Entonces creo que los Rams ahí encontraron un buen corredor a un precio muy descontado en una camada de corredores que era bastante fuerte y en la que no se volvieron locos. O sea, no tengo primera, no tengo segunda ronda, atiendo otras posiciones, sé que va a haber corredores al final y finalmente, valga la redundancia, consiguen a su corredor. Sí, encuentran por ahí también en la línea ofensiva quien podría ser el centro titular dentro de unos años, Noteboom, que podría competir para hacer el tackle de hecho también en un par de años. Entonces por lo menos es un draft bueno para Los Ángeles, viendo a futuro. Mucho suplente, mucho jugador a desarrollar. Ya lo importante se había hecho en agencia libre, pero de todas formas pues creo que nos gusta en general lo que hicieron los Rams. Sí, fue un buen draft. También platiquemos de otro que también me gustó bastante, que fue la clase que montó San Francisco, los 49ers, que empezaron con el pick número 9 con Mike McGlinchey, el tackle de Notre Dame. En la segunda ronda tomaron ya a Dante Pettis, el receptor de Washington. Tercera ronda Fred Warner, el linebacker de BYU. Tarvarius Moore, el safety de Southern Miss, también en la tercera ronda. Kentavious Street, el defensive end de NC State, en la cuarta ronda. DJ Reed, el cornerback de Kansas State, en la quinta ronda. Ya en la sexta tomaron a Marcel Harris, el safety de Florida. Y para cerrar tuvieron 2 picks en la séptima y última ronda. Julian Taylor, el defensive tackle de Temple. Y Richie James, el receptor de Middle Tennessee. También a tomar en cuenta, y sobre todas las cosas, este draft de San Francisco es de Jimmy Garoppolo, porque fue esta selección 43 de la segunda ronda la que dieron a cambio del quarterback que pinta para ser el quarterback franquicia de San Francisco en la próxima década.
Y sus primeros 2 picks se trató de ayudar a Jimmy Garoppolo, ¿no? Si ya tienes a tu quarterback franquicia, ahora arrópalo con un tackle ofensivo que le va a proteger el lado ciego las próximas 10, 15 temporadas cuando ya se retire Joe Staley de ese costado izquierdo. Y a Dante Pettis, que viene a complementar un grupo de receptores que tienen sus estilos muy diferentes, sí, como les gusta mucho a Kyle Shanahan, que lo vimos en Atlanta con receptores como Julio Jones, Mohamed Sanu y Taylor Gabriel. Veamos a Pettis como este playmaker que te puede dar recepciones muy largas, que te puede ayudar en pases cortos y convertírtelos en ganancias importantes, porque estamos hablando de Pettis como un receptor de buenas rutas, pero muchísima explosividad en la ofensiva, y que además fue líder en la NCAA. Creo que tuvo como 9 touchdowns en el regreso de despeje. Entonces es brutal lo que te puede dar Pettis una vez que el balón esté en sus manos, ¿no? Sí, bueno, vamos por partes. Primero Mike McGlinchey en la selección número 9 como tackle ofensivo. Decíamos en los programas previos al draft, antes o después del pick 18, y me convenciste, sí, no, va a ser después del 18, está de la posición, y resulta que la cortaron por la mitad la barrera, toman en la 9, una necesidad clara de un programa que, bueno, sigue produciendo linieros ofensivos importantes. Notre Dame fue uno de los grandes ganadores, si queremos hablar de equipos colegiales en el pasado NFL Draft. Un jugador de 6'8", 309 libras, 3 años titular con los Irish, jugó de tackle derecho, después pasó al lado ciego a tackle izquierdo, calificado como el segundo mejor tackle por Pro Football Focus, y fue el número 1 en cuanto a bloqueo de juego terrestre. Va a fortalecer mucho en ese sentido. Y bueno, sobre todo que tengan la versatilidad para jugar en las dos bandas. Creo que es cada vez más valioso, porque sabemos cómo se llegan a descompensar las líneas ofensivas en la NFL, que luego estás haciendo un desfiladero de gente, o estás empezando a mover a jugadores de posiciones y se, digamos, como que bajan las prestaciones en general. Es una posición de mucha química, de mucha consistencia. Normalmente las mejores líneas ofensivas son grupos que llevan 3 o 4 años trabajando juntos. Creo que tener un jugador que se preste para jugar en ambos sentidos del balón es bastante valioso. Y luego lo de Dante Pettis, pues un jugador muy subestimado, no se comentó mucho en los medios. Me agrada mucho que San Francisco lo detectara y que pagara selecciones adicionales por él. Pagaron la selección 59 y la 74 para subir hasta la 44. Entonces la apuesta es fuerte, es redoblada. Es un jugador de 6'1", 195 libras de la Universidad de Washington, y bien decías, Chuy, 163 recepciones, 2.256 yardas, que son 13, casi 14 yardas por recepción, 24 touchdowns, y tuvo 9 touchdowns regresados en despejes. Entonces, qué récord de la NCAA. Sí, una locura. Corrió las 40 yardas en 4.47, un tiempazo. Brincó un salto de longitud 10 pies 5 pulgadas, la agilidad de locos, con 6.83 segundos en la prueba de los 3 conos. O sea, tiene producción, tiene ahora sí lo que se llama en el draft capital. O sea, el equipo apostó fuerte por él, tiene las condiciones atléticas para ser importante. Creo que llega como receptor número 3 al equipo, quizás detrás de Marquise Goodwin como amenaza profunda, y del otro lado creo que seguiríamos hablando de Pierre Garçon, sí, como el receptor número 1. Hay otros nombres por ahí interesantes con los 49ers, sobre todo el de George Kittle como ala cerrada, pero bueno, creo que fortalecen la línea ofensiva. Creo que consiguen un receptor sumamente confiable que va a ser productivo en ligas PPR, anótenlo por ahí, pero me gusta mucho. No me preocupa para nada que pagaran 2 selecciones altas por este jugador, porque si algo nos ha demostrado Kyle Shanahan es que tiene mucha claridad en cuanto a lo que quiere para su ofensiva. Sí, si Shanahan está invirtiendo en un ofensivo es porque seguramente tiene ya el rol definido para ese ofensivo, y casi 100% seguro va a ser productivo ese ofensivo. Sí. Entonces te deja tranquilo que haya incluso hasta subido por Pettis, porque significa que le gustó bastante. Un receptor que le ayuda bastante a Jimmy Garoppolo, como decíamos, pases de ruta cero, pases pantalla, rutas muy cortas, y que él haga el resto, ¿no? Ayuda muchísimo a un quarterback joven como Garoppolo. En el costado defensivo también encuentran jugadores de buen impacto. El primero de ellos es Fred Warner, que es un linebacker que tiene una cobertura increíble en el centro del campo, que puede complementar muy bien si se mantiene Reuben Foster en este roster de momento, que parece... No sabemos, parece que sí se queda, así, parece que se salvó ya Reuben Foster. Ya con Warner y con Reuben Foster enfocado más en el juego por tierra, Fred Warner que te puede dar esa versatilidad de un linebacker que cubre prácticamente como un safety. Tenemos a Tarvarius Moore, que es un safety que te cubre todo el centro del campo, tiene un rango impresionante, muy atlético. Y hasta Kentavious Street, ¿no? Que lo platicábamos de él antes del draft. A veces veías a Bradley Chubb y por ahí como que te brincaba el otro extremo en la línea y era como que... ¿Y ese qué hace? No, esta vez no llegó Chubb, llegó el otro extremo. Ese Street que estuvo lesionado, por eso le afectó bastante, que estuvo cayendo hasta la 4ª ronda. Ligamento cruzado anterior roto, sí. Es grave, pero
el talento ahí está. Sí, son 3 buenos picks, creo yo, para San Francisco en el costado defensivo después de enfocarse al inicio en la ofensiva, Sí. ¿no? Kentavious no jugaría, de hecho, en el 2018, hasta el 2019 podríamos ver algo de acción de él. Me gustaría verlo complementando a Solomon Thomas para la próxima temporada, y tienen ya muy buen talento en esa línea ofensiva con DeForest Buckner, con Eric Armstead, todos de primera ronda. Ahora se le suma Kentavious Street, creo que le espera un buen futuro por lo menos a San Francisco también en el costado defensivo, ¿no? Sí, bastante, y pues entonces me estás diciendo que toda la división tuvo un super draft. ¿Es esa la conclusión? No exactamente. ¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? No exactamente. Okay. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de los Seattle Seahawks, que después de una racha de drafts increíbles. Fue un año, un super, hiper, mega, ultra año que le pegaron, pero a todo, así como los Santos del año pasado, pero el doble. O sea, un año que podría competir incluso por ser la mejor clase del draft en la historia. Sí, y de esa vivieron con 4 Sherman, o 5 con años. Chancellor, encontrarse a Earl Thomas, entonces. Sí, bueno, ¿no fue el mismo año de Russell Wilson? No, creo que el de Russell Wilson creo que fue un pelín después. Bueno, del de entonces ponle un draft y medio, Pero Seattle ha tenido muchos problemas recientemente en el draft. En la primera ronda de este año fueron por Rashad Penny, running back de San Diego State. Después tomaron a Rashawn Green, el defensive end de USC. Ya en la tercera ronda no tenían pick de segunda ronda porque lo cambiaron por Sheldon Richardson, que apenas fue una renta de un año por una selección de segunda ronda. Qué desperdicio. Will Disley, el tight end de Washington, fue su pick de cuarta ronda. Tuvieron después 4 picks de quinta ronda. Shaquem Griffin, el linebacker de Central Florida, esta gran historia que tenía el draft 2018. Trey Flowers, el defensive back de Oklahoma State. Michael Dixon, el punter de Texas, que destacó por ser australiano, era como la historia diferente que tenía Michael Dixon. Y Jamarco Jones, el tackle de Ohio State. Sexta ronda, Jacob Martin, el defensive end de Temple. Y para cerrar, Alex McGough, el quarterback de Florida International University. Han tenido problemas. Sí. Y esta clase del draft no es tan mala, pero tampoco como que promete mucho. Y incluso si iniciamos desde la primera ronda ya generaba muchas dudas, ¿no? Yo creo que fue la gran sorpresa Marcus Davenport y Rashad Penny también en la primera ronda, ¿no? Sí, Penny, bueno, uno de los... Suena absurdo decirlo así porque, bueno, no me estás diciendo mucho. Uno de los mejores 9 corredores del draft. Me parece correcto decirlo así. Yo lo tendría como en el 7, el 8 o el 9. Finalmente llega a ser el segundo corredor seleccionado. Me gusta mucho que Seattle, si no tenía necesidad de seleccionar, bajara posiciones. Lo hizo con ¿quién fue? Con Green Bay. Lo hicieron 1 o 2 veces. Con Green Bay creo que fue. 2 veces fueron los me estoy confundiendo. Pero después pagan o suben o toman a Rashad Penny, un jugador talentoso, sí, que muy elusivo, sí, que rompe tacleadas, sí, que jugó detrás de una mala línea ofensiva. Y decías, Chuy, en tu Twitter, y esto le va a ayudar mucho con Seattle. Es una super estadística, ¿no? Sí, tremenda. Sí, Rashad Penny tenía la estadística de que es el running back que más promedio de yardas tenía cuando lo golpeaban detrás de la línea de golpeo, que es lo que le va a pasar a los Seahawks. Lo van a golpear porque tiene una muy mala línea ofensiva. Y tú me respondías, ¿no? De que es atacar el problema. Sí, estás atacando el efecto en vez de la causa, ¿no? ¿Por qué le están llegando todos a 7 yardas detrás de la línea de golpeo? Quizás debo de trabajar mi línea de golpeo. Pero bueno, vamos, a veces la NFL funciona de formas muy misteriosas. Rashad Penny es un buen jugador, 5'11", 220 en la Universidad de San Diego State, primera ronda. No subieron en tren, más bien se quedaron en el lugar de los, ¿qué fue? ¿De los Packers? Sí, ¿Tenía la 27? De los Packers. Bueno. Porque ni siquiera llegaron a... No sé, tengo que ver cómo estuvo el cambalache de selecciones, porque Packers pues ni pasó a postemporada. Los Packers bajaron con Nueva Orleans. Ahí estás. Y ya luego los Packers subieron otra vez con Seattle. Se volvió un desmadre esa primera ronda. Un buen jugador productivo, atrapa bien el balón. Es más importante la oportunidad o el número de toques que te den que la línea ofensiva en tu primera temporada como corredor. Creo que va a ser productivo, creo que puede desquitar el precio, pero yo hubiera preferido que tomara un corredor en segunda ronda, tercera ronda, y había necesidades más importantes para los Seattle Seahawks, como la defensiva y sobre todo la posición de receptor, que también creo que queda algo vulnerable. Creo que tal vez el plan de Seattle sí veían a Penny como un prospecto de segunda ronda, pero no tenían pick de segunda ronda, entonces dijeron ¿lo de vendes? una vez. No, pues entonces bajas posiciones. Me sorprendería mucho que nadie se dijeron dejó. De una vez. No, yo creo que es acelerado. O se quisieron adelantar a New England, tal vez, que sí fue por running back también. Sí, pero fue el pecado de enamorarse de un prospecto cuando estaba dentro de un grupo de otros jugadores en cuanto a valor. Se dijeron, este es el nuestro y este es a cualquier precio, y esa normalmente es una buena forma de cometer errores. Tienen también a Rasheem Green, que fue un defensive end que
platicábamos de él como una posible conversión a tackle defensivo. Creo que en cualquiera de las dos posiciones le caería bien a Seattle, porque tiene a Frank Clark, tiene a Dion Jordan como defensive ends. Sí les caería bien una ayudadita por parte de Green, pero también en el centro se quedaron, como decíamos, sin Brandon Meven, ya no tienen tampoco a Sheldon Richardson. Poco a poco han ido perdiendo tackles defensivos, entonces también no descartará la idea de que Green se cambie al centro de la defensiva. No sé qué tanto impacto pueda tener en su primer año, porque no era tan productivo en USC. Y también en el costado defensivo tenemos que hablar de Shaquem Griffin, linebacker de Central Florida. Creo yo que tiene un rol sí o sí en equipos especiales por su velocidad y porque tiene la habilidad para taclear. Y creo yo que también se puede encontrar un lugar en el costado defensivo. Está muy claro que Bobby Wagner y KJ Wright son los linebackers titulares en esa defensiva, pero como tercer linebacker, situaciones especiales en zona roja o necesitas más poder, cubrir dos tight ends o meter ahí un linebacker extra, creo que sí puede ser el caso de Shaquem Griffin como un linebacker especial por lo que te puede hacer corriendo y en cobertura, ¿no? Sí, Shaquem Griffin, bueno, para los que aún no lo sepan, que está muy comentado, el jugador que no tiene una mano, llega seleccionado en quinta ronda, tiene todos los méritos para estar en la NFL, productivo, mejor jugador creo que fue el Peach Bowl en el 2017, si mal no recuerdo, igual me estoy equivocando de tazón, pero fue nombrado el mejor jugador, alguien que no se canse, que juega todos los 4 downs, que te juega, creo que va a contribuir incluso en equipos especiales, un pass rusher en situaciones que mandes más jugadores secundarios, o sea, va a ser un jugador muy versátil, que les costó poco y sobre todo que llega a la situación ideal. Creo que Seattle en ese sentido entiende cuál es el riesgo, que bueno, tenga ciertas limitaciones por la ausencia de mano, pero tienen a su hermano y por talento pues sí merece un lugar en la NFL. De ahí más, pues bueno, un draft bastante gris. O sea, a mí me gustó mucho el de Jamarco Jones. A ver, platicamos de Jamarco Jones. Yo tenía a Jamarco Jones como uno de los mejores tackles ofensivos, con el gran problema de que solamente jugó un año. En Ohio State solamente fue titular un año, pero en ese año permitió solamente 15 presiones al quarterback. Entonces me gustó Jamarco Jones porque tiene el físico, 21 años solamente, pero sí le hace falta cierto desarrollo. Creo yo que puede jugar como tackle de izquierdo cuando se retire Dwayne Brown, que no debe tardar tanto, o iniciarlo como tackle derecho y ya renunciar a Jermaine Ifedi como tackle y conviértelo en guardia. O sea, pero le fue de la patada en el Scouting Combine, estoy viendo, no sabía, la prueba de 3 con la corrió en 8.32. Sí, no es el mejor atleta. No, pero ni siquiera se le está dando un cumplidazo diciendo eso. Pero un jugador que en su primer año en el Big Ten, una de las mejores conferencias de toda la NCAA, 15 presiones al quarterback en casi el mismo número de partidos. Bueno, mientras no le pidas que se mueva, todo bien. Sí, mientras tenga que bloquear así o así o así, creo que está bien. Si se tiene que hacer así o así, creo que estamos hablando de la quinta ronda también, del pick 168, donde ya empiezan los jugadores a ser cortados prácticamente en training camp. Entonces, me gustó la opción de Jamarco Jones. El problema fue que fue hasta la quinta ronda cuando tomaron un liniero ofensivo. Solamente un liniero ofensivo en todo su draft, y hasta la quinta ronda Seattle no sé por qué tienen algo en contra de Russell Wilson. y creo que sí quieren que fallezca pronto. Mi teoría es que están a punto de lograr que Russell Wilson se convierta en todo el equipo de los Seattle Seahawks. O sea, ya era un 95% en esta temporada, va a ser el 97.5% y ya la siguiente va a ser el 100%. Va a lanzar pases, va a bloquear para él mismo, él va a atrapar los balones, él va a patear los puntos extras, él despeja y en una de esas hasta le ponen la cachucha y lo nombran entrenador. ¿Nunca has visto esta página de SB Nation? Tienen como simulaciones de Madden así loquísimas. Creo que sí han hecho un experimento de que 53 Russell Wilson en el equipo. Hacen experimentos así de que 53 tipos de 2 metros contra 53 tipos de 1.5, ¿sabes? O sea, hacen como deben hacer 53 Russell Wilson y literalmente creo que es el roster de los Seahawks, ¿no? Pues sí. Bueno, quizás los corredores no. Ahí sí tendrías que llegar a los que tienen ahorita, pero no, sí, está muy raro el roster de Seattle. Creo que les va a costar, creo que tiene un calendario complicado. Creo que San Francisco debería de tener mejor temporada y no creo que me estoy emocionando de más con lo que nos mostró el año pasado. En verdad creo que hay una franquicia que va en claro ascenso y otra que se estancó o incluso ya va a la baja. Sí, esa división que durante mucho tiempo fue de las mejores de toda la NFL. Creo que ahorita ya tienen muy definido el super equipo que son los Rams. Como dices tú, una franquicia que viene a la alta con posibilidad de playoffs como San Francisco. Seattle, que creo que no termina de 4-12, pero un 6-10. Siempre es que llegan postemporada raspando y ahora sí ya se quedan fuera que en 2 ocasiones. Y sí, dos años seguidos ya. Y Arizona, que sí es el peor equipo de esta división, pero sí, Seattle sigue con muchísimas dudas en el costado defensivo porque titulares perdieron muchos y en el draft solamente encontraron la posibilidad de Rasheem Green,
y de Shaquem Griffin. En paquetes especiales el caso de los dos, pero esquinero vas a seguir confiando en Shaquille Griffin, que no le fue tan bien en su temporada de Byron novato. Maxwell, de la Legión del Boom original. No, la Legión del Boom era Brandon Browner. Fue como la Legión Boom versión 2. Sí, fue el 1.5. Sí, ya con Inglaterra en el Super Bowl, no con... Era mejor Maxwell que Browner. Sí, en algunos casos sí era mejor Maxwell. Entonces, Seattle no sé si realmente se hizo mejor en este draft. O sea, a la cerrada sigue siendo una incógnita porque no creo que sea la respuesta a Disley. Y perdieron a Jimmy Graham, perdieron a Luke Wilson y no tienen respuesta en tight end, no tienen respuesta en receptor porque también se les fue Paul Richardson, que se había desarrollado muy bien como receptor. Entonces sí, quedan huecos, ¿no? Duros, faltaron selecciones y draft y ideas para cubrir todos los parches. Les hubiera quedado bien esa segunda ronda que dejaron ir por 16 partidos de Sheldon Richardson. Sí. Les hubiera caído sobre todo muy si no bien, lograron retenerlo. Sí. Eso es todo entonces por este análisis del oeste de la Conferencia Nacional. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario. Por tus aportaciones. Edgar, muchísimas gracias en los controles operativos. Gracias. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram como Hablemos de Fútbol. Nos encuentran también en YouTube, en plataformas del podcast, la que se imaginen prácticamente. Ahí estaremos. Entonces recuerden suscribirse, dejarnos un comentario, una calificación. Nos ayuda bastante al crecimiento del canal. Muchísimas gracias. Terminamos entonces con las 8 divisiones de la NFL. Seguiremos con más contenido a lo largo del off-season de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.